¿Y ahora sí o todavía no? No sé. La resistencia a los antimicrobianos es actualmente una de las mayores amenazas para la salud mundial. Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier país. Un aumento continuado de la resistencia antimicrobiana podría cobrar 10 millones de vidas al año en todo el mundo de aquí al 2050, más de las que actualmente mueren de cáncer. Los programas para optimizar el uso de antimicrobianos, PROA, tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio, representan una de las respuestas para contener la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos. Estos programas tienen como objetivo mejorar los resultados clínicos de los pacientes tratados con antimicrobianos de una manera costo-efectiva y segura, alargando la vida útil de estos medicamentos al reducir la emergencia de microorganismos resistentes. Por esta razón, Pfizer ha creado Blueprint, una estrategia educativa desarrollada con un grupo de expertos en enfermedades infecciosas de hospitales de toda Latinoamérica para ayudar a guiar y simplificar el proceso de implementación del PROA. El programa está basado en una serie de guías que describen el rol de cada uno de los actores de los hospitales y clínicas en el desarrollo y ejecución de los programas, proporcionando un enfoque práctico y centrado en la mejora de resultados. Para acceder a los contenidos, ingrese a www.pfizerpro.com.co/AMS o a través de la página del Instituto Científico Pfizer Colombia, www.icpc.com.co. Ambas páginas le solicitarán la creación de un usuario y contraseña. En caso de tener dudas, consulte a su representante Pfizer.
Buenas noches. Ahora sí podemos empezar. Hola, buenas noches. Doctor Oñate, ¿pudo entrar? Ya está entrando, doctora. Ah, bueno. Hola, doctor Oñate. Pues, ¿será que le fue la luz? Porque estaba con problemas con el internet. Yo creo que podemos empezar presentándonos, Sonia, mientras Sí, entra el doctora. doctor. Él está Entonces, conectado, pero no sé qué pasará no puede porque hablar. no abre su cámara ni su micrófono. Entonces sí podemos ir empezando. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este gran programa que creó el doctor José Oñate, a quien ya veo, así que le cedo la palabra. No, buenas noches para todos. La verdad es que tengo un poco de problemas acá con mi internet, pero bueno, trataré de... Ay, no sé ni qué hacer. Pon el celular en un solo sitio ahí y te quedas quietico. Te hice caso, María Virginia, así que... Muy bien, te ves mucho mejor. De verdad que es un placer. Se cortó. Pues vamos siguiendo y él va entrando, yo creo, para que... Entonces, bienvenidos. Gracias al doctor José Oñate, va a ser nuestro moderador apenas se pueda conectar. Y yo creo que para empezar, mientras él se le arregla el problema de eso, hoy estaremos en un conversatorio muy interesante sobre PROA. Y tenemos además dos invitados, especialmente la doctora Paola Lichtenberger, a quien quiero que ella misma se presente, el doctor Cristian José Oñate, luego José Oñate, Cristian José Pallares, y el doctor José Oñate, que será nuestro moderador. La idea es hacer, a través de una charla, ir todos discutiendo los diferentes puntos que vamos a poner allí, que básicamente el tema va a ser PROA, y las diferentes estrategias que se han utilizado en los diferentes sitios que todos trabajamos. Así que, doctora Paola, bienvenida, gracias por aceptar estar con nosotros, realmente es un placer por todo, como amiga, como líder en este tema, una excelente infectóloga colombiana además y trabaja pues en Estados Unidos, entonces cuéntanos un poquito, Paola. El micrófono está en mute, ya. Muchísimas gracias, María Virginia y Cristian José, por la invitación. Como siempre, un placer estar conversando, que la verdad es que no me cuesta ningún trabajo sentarme y hablar sobre lo que me apasiona y con ustedes pues menos. Así es que bueno, a mí me pagarían por no hablar. No, es un placer oírte. Mi nombre es Paola Lichtenberger, soy colombiana. Estudié medicina en Colombia, pero estoy acá en los Estados Unidos hace 25 años. Soy médico internista e infectólogo. Actualmente soy profesora en la Universidad de Miami Miller School of Medicine. Soy la directora del programa de fellowship para infectología. Soy la jefa del departamento de enfermedades infecciosas para el Hospital de Veteranos y soy la co-chair del programa de PROA para el Hospital de Veteranos y tuve el gran honor, responsabilidad y hoy día pues es mi carrera basada empecé el programa en 2010, empezamos el programa de PROA en el VA cuando pues el Hospital de Veteranos, los hospitales de veteranos apenas estaban empezando a estructurar. Y fuimos de los primeros, así es que la experiencia básicamente nos hizo fuertes y hoy en día pues mi trabajo es, como ya saben, educación, es educar en implementación en programas de prueba, que básicamente es contar lo que hago todos los días, contar mi pasión y contarles lo que pasó hace años conmigo y que espero que estén pasando ustedes también. Muchas gracias, Paola, será un placer. Cris, ¿se congeló? Bueno. Doctor Pallares, estás congelado. Ya. Esto está grave hoy. Hola. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, no, pues buenas noches para todos. Para mí realmente es un gusto compartir con la doctora Paola y con la doctora Villegas este espacio.
y pues hablar de lo que tanto nos apasiona, son los programas de optimización de antimicrobianos. Yo soy Cristian Payares, soy médico epidemiólogo y coordino el Comité de Infecciones de la Clínica en Banaco, una clínica al suroccidente del país, y trabajo con la doctora Villegas en el área de resistencia hospitalaria de epidemiología en la Universidad del Bosque. Nosotros trabajamos en red con varios hospitales en 18 ciudades en el país y también con algunos hospitales con amigos que tenemos en varias partes de Latinoamérica. Y pues muchísimas gracias de verdad por conectarse, y al doctor Oñate gracias por la convocatoria, y pues muy a la expectativa de poder hablar de este tema que yo sé que a todos los que estamos aquí, tanto moderando como asistiendo, realmente nos apasiona mucho, y que es, sin lugar a dudas, una de las prioridades que todo el mundo debe tener en la cabeza en una institución hospitalaria, y es el uso prudente y adecuado de los antibióticos. Gracias, Cris. Será un placer. Usted ha sido mi compañero y mi amigo y es un gusto trabajar con él. Yo soy la doctora Villegas, me conocen más, soy médica internista por edad, infectóloga, tengo una maestría en microbiología y lo que estoy dedicada ahora básicamente es hacer investigación con la Universidad del Bosque en resistencia a infecciones nosocomiales, y apoyamos estos hospitales que habla el doctor Payares en PROA. Y el resto, el 60% de mi tiempo, básicamente lideramos con el doctor también Payares varias clínicas y tratamos de darle apoyo al comité e implementación de los programas de optimización de antimicrobianos. Entonces, voy a compartir para que utilicemos básicamente esto que preparamos y podamos ir poco a poco hablando de este tema. ¿Se ve? Sí. Bueno. Entonces quisimos todos hablar un poco de la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos y lo llamamos estratificado porque básicamente vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo, y aquí es donde el expertise de la doctora Paola y de Cris pues juegan un papel definitivo, y ojalá el doctor Oñate se pueda conectar porque también es una persona con mucho backup. Esto cuéntales, Cris, para que empecemos, cómo se generó esta herramienta que ha sido una de las herramientas más importantes para evaluar los hospitales y poder mirar cuál ha sido el desarrollo de ellos, el diagnóstico inicial y posterior. Cris. Bueno, sí, por aquí yo no estoy viendo la presentación, ¿no? No sé si el ¿No la resto estás de la viendo? gente la está viendo. ¿Pero tú no la ¿Todos estás la viendo? ven? Sí, Yo sí la veo, sí. Yo también la veo, Sí. sí se ve. ¿Tú Ah, no? bueno. Porque te la pongo en Yo no la otra veo. modalidad. No, déjame, yo te la No, pongo en otra no. modalidad. Yo también la veo y ya volví. Allí, Dejémosla ¿la están ahí. viendo? Dejémosla ahí para que todos la vean, que es mejor que todos la vean. Sí, Bueno, doctora, está lo que la perfecta. doctora, Ah, sí, Está bien, doctora. listo, bueno. no, dejémosla así, no hay problema, que yo me guío sobre la presentación. Lo que la doctora Villegas menciona es una herramienta que nació hace algún tiempo, que nosotros quisimos hacer pensando en establecer un grado de desarrollo proporcional de los programas de optimización de antimicrobianos. Y la idea era poder generar planes operativos que le permitieran a los hospitales. Doctor Payares, perdón, es que sí, la mayoría de la audiencia está diciendo que no ven la presentación. Ah, bueno, espérate un segundo, entonces, déjame un segundito, yo la vuelvo otra vez a poner, 2 segundos, a veces pasa, dejar de compartir. Sí, porque yo la estoy viendo, así es que posiblemente lo otro que puede estar pasando es que se están viendo desde un celular, tienen que girar hacia a la izquierda de la imagen. A ver, yo veo aquí. Volvamos a ponerlo. Ay, déjame ver este bendito. Sí, ¿Ahí qué tal? Virginia, se ve perfecto. Se ven pero varias, ¿no? Entonces déjame Ya hemos puesto en presentación, pero ya se voy ve. a ponerlo en presentación. ¿Allí? Listo. Hay unos que dicen que no y otros que dicen que sí. Yo tampoco la Viendo veo. probablemente el problema del computador, del programa que ellos tienen en el computador o el teléfono. Lo único sería doctora, ponerlo. ¿y si la proyecto yo a ver? Sí, ¿por qué no hacemos eso? Me parece buena idea. Estás pendiente de si las personas dicen que la ven o no, por favor. Eso, y si no, yo lo vuelvo a proyectar y avanzamos. Entonces te lo solté ya, Sonia, proyectalo, que es la misma charla y te vamos diciendo siguiente. Mientras tanto, creo que José entró. ¿Ahí ya la ven? Todavía no. Sí.
Ya volví, gracias. Ya, ahí se Ahí ve, ve Sonia. perfecto. Sí, Perfecto. sí, ahí se Ponla en ve. grandecito, eso. Preguntémosle a la audiencia si la ve, Ahí, ¿ya? pero ¿La no ven has en grande? puesto, ahí sí, Sí, ahí sí. y ahí se ve perfecta. Sí, Jamie, por favor, yo revisa en también. el chat si la ven. Sí, ya están diciendo que sí, que ya la ven. Excelente. Bueno, entonces la siguiente. La siguiente. Entonces, eso, doctor Payar está Bueno, hablando sobre esta ajá. herramienta. Entonces, sí, la idea de esta herramienta que pudimos por fin publicarla después de bastante tiempo de estarla utilizando y validando. Y digo, pudimos por fin publicarla porque todos los que publicamos sabemos que a los latinos nos dan bastante duro a la hora de publicar en todo en general y sobre todo en estos temas. Pero fue una herramienta que con la doctora empezamos a trabajar desde hace algún tiempo pensando en que cuando íbamos a las instituciones hospitalarias con la doctora Villegas, tratábamos de hacer un plan operativo, pero muchas veces nos faltaba describir cuál era, en términos de un indicador porcentual, el grado de desarrollo que existía con respecto al programa de optimización de antimicrobianos. Entonces, teniendo en cuenta que desde aquí, desde Colombia, tenemos un ente acreditador nacional que es acreditador internacional que se llama ICONTEC y que tenemos dos acreditaciones internacionales que son la canadiense y la Joint Commission, que desde hace un tiempo para acá, desde las últimas versiones de sus manuales, establecieron elementos medibles y estándares, pues empezamos a tratar de unir esos estándares. Empezamos con instituciones hospitalarias Vas a tener que cerrar tu cámara, Cris, y te va a tocar en el hablar país. para que no se te ¿Sí? interrumpa. Sí, cierra la cámara un minutico a ver si se te oye mejor sin interrupción. Listo, ahí se escucha mejor. Sí, hasta allí bien. Sí. Hasta ahí mejor. Bueno, y entonces, teniendo esto en cuenta, desarrollamos esta estrategia que se nos volvió una herramienta que validamos primero en 7 hospitales en Colombia y después la validamos en 7 países en Latinoamérica, en la cual establecemos un grado de desarrollo proporcional del PROA que va de un 0 a un 100%. ¿Qué significa? Significa que te permite saber, primero, cuáles son los puntos más débiles que uno puede tener en estos 7 estándares que ustedes están viendo allí. ¿Por qué? Porque es importante no solamente el liderazgo en la administración hospitalaria, es decir, que la gente conozca, la alta gerencia conozca que es el PROA, sino que también esté un documento escrito. Los latinos a veces hacemos mucho, pero escribimos muy poco, y en gestión documental a veces no escribimos suficientes documentos para establecer qué es lo que hacemos. Entonces hacemos y hacemos, pero a la hora de decir, mira los perfiles de cargo, revisa si hay algún programa escrito, pues no tenemos eso escrito y es importante. La prevención y el control de infecciones, que es el estándar 3 que ustedes ven allí, porque de nada sirve que nosotros estemos trabajando en evitar esa selección por presión selectiva de antibióticos, por el mal uso, si estamos teniendo brotes y diseminación de microorganismos por todas partes. Adicionalmente, los de educación y entrenamiento y los estándares de las mediciones. Si tú no estás midiendo, no vas a poder compararte en el tiempo. Y finalmente, el reporte y el feedback, porque a veces nos dábamos cuenta de que el PROA trabajaba, pero de una manera muy aislada y no se socializaba la información con nadie. Si tú no socializas la información de los indicadores, pues realmente no estás haciendo mayor cosa porque el PROA es generar la cultura a nivel institucional. Si no estás socializando, no la generas. Entonces, teniendo en cuenta eso, hicimos esta herramienta que ya la tenemos publicada, está disponible para el que puede hacer el test en sus instituciones hospitalarias y mirar, de acuerdo al desarrollo porcentual, ustedes ven que todos los ítems tienen un porcentaje que suma entre todos el 100% y se dividen en 4 categorías de si tú ¿Ya estás puedes pasar la haciéndolo siguiente, perfectamente. Sonia? Para que Cris pueda hablar sobre eso. Exacto, ahí está, Cris. De si tú puedes estar en el 100%, entonces es alto, o si realmente tu nivel de implementación es medio, que es un 66%, o bajo si es un 33%, o definitivamente si tú dices, mira, Cristian, eso no lo tenemos, o sea, eso no lo tenemos, que es un 0%.
Y estas 4 categorías se aplican a cada uno de los elementos medibles que tiene cada uno de los 7 estándares. Entonces, la gran ventaja que con la doctora Villegas encontramos es que teniendo eso en cuenta, tú puedes decir, mira, mi prueba está en un 15%, en un 17%, en un 28%, comparándonos con los elementos medibles que debería tener en base a los sistemas de acreditación internacional. Y de acuerdo a eso, hacer planes operativos. Es decir, listo, vamos a mirar cuál es el estándar más bajito que tenemos sobre ese y así vamos aumentando el grado de desarrollo o proporcional. Entonces, nos ha ayudado mucho para ubicar a las instituciones hospitalarias en su estado del arte, cómo están, y de acuerdo a eso, qué necesitarían hacer. Súper. No sé, Paula, si ustedes tienen algo similar o ustedes simplemente están desarrollando y como tú estás encima todo el tiempo, vas mirando y vas generando nuevas metas. Sí, en Estados Unidos todavía no hay estandarización, como los sistemas son diferentes y hay, no, digamos que es bastante la democratización, todavía no se miden, la forma como se mide es diferente, ¿no? Nosotros básicamente nos miden por Joint Commission y el Joint Commission decreta qué tipo de cosas y eso es básicamente el estándar, ¿no? Legalmente tú tienes que tener uno o sea, tú tienes que tener un programa, pero todavía no hay estandarización como tal. El CDC no tiene, aunque tenía un checklist que es bastante, o sea, bastante completo. La OEPS sí tiene uno desarrollador parecido a este. Y que yo sepa, está otro, creo que el que desarrolló Rodolfo, otro. Entonces hay algunos, todos tienen sus menos y sus más, pero en realidad comparándolos con todos los que hay a nivel mundial, podemos hablar de que en estos momentos solamente hay 2 que son medibles con porcentajes y numerales, que son este y el de la OPS. Muy chévere. Bueno, entonces ahí lo tienen, porque yo creo que es una forma muy bonita de que ustedes vayan viendo en qué estado, en qué están, en qué evolución, y ver cuáles son los puntos que necesitan fortalecer. Pasemos a la siguiente. Bueno, evaluar está bien, hacer un plan operativo, sigamos. Y una de las cosas más importantes que quise entre todos discutir esta diapositiva es que cuando uno empieza un programa de PROA, una de las cosas que uno tiene que hacer, me gustaría pues ahora la doctora Paola y Cris que den su concepto, es análisis de la situación. Uno tiene que ser realista de lo que tiene, qué hay implementado, qué se puede implementar. Tiene que empezar en pequeño y ir creciendo. La gente quiere empezar con todo y eso es imposible. ¿Cuántas personas vas a tener en el equipo y los tiempos asignados para poder definir tus metas? Que luego Cris hablará de algunos indicadores. Y una de las cosas que son definitivas, que lo quise traer aquí, es básicamente hay que tener un visto bueno del área administrativa. O sea, uno puede empezar con un PROA por pasión, pero eso no le va a durar. O sea, si uno no tiene el visto bueno del área de la gerencia del hospital, va a ser muy difícil realmente conformar el equipo, que le asignen los tiempos y poco a poco ir ganando las personas que van a tener que hacer. Entonces, hay varias cosas que me gustaría pasar a la siguiente para ya oír los conceptos de la doctora Paola. Es básicamente enfatizar al área administrativa el beneficio que tiene el PROA para el hospital y un punto muy importante es para la seguridad de los pacientes. Bueno, con Joint Commission no hay discusión, sí o sí, si quieren certificarse van a tener, pero en los hospitales que todavía no llegan a eso, pero ya por ley en Colombia de varios países deben tener un programa. Yo creo que una de las cosas importantes es realmente demostrarle al director del hospital que esto básicamente va a ser un beneficio para el hospital. No sé si quieren comentar algo allí. Paola, Cris, José. Sí, yo creo que todo, cuando hablamos de prueba, estamos hablando que todo se entreteje unas cosas con otras. Cuando estamos hablando de empezar, una de las cosas que hemos visto que es muy importante es cómo hacer esa negociación. Y lo primero que tiene que entrar en la cabeza, sobre todo de los clínicos, o sea, el médico, porque el médico, el farmacólogo, la enfermera es el momento de empezar a pensar como un administrador. ¿Ok? Este es un trabajo administrativo. Entonces, cuando uno pasa del cuidado del paciente, que claro, es el objetivo, pero el rol mayor es el del administrador. Entonces, con este rol de administrador, lo primero que tengo que entender es cómo yo voy a hacer este negocio, porque finalmente se debe mirar así, ¿no? Y a nosotros odiamos poner esa palabra, pero es lo que es. ¿Cómo les vendemos este negocio
a las personas que lo van a comprar. O sea, y en esto no es que ellos vayan a comprar algo, es la dirección del hospital dando las herramientas para que nosotros podamos iniciar ese proceso. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esa cabeza de administradores, ¿cómo yo voy a convencer, cómo voy a vender mi programa? Es muy importante que conozcan su hospital. Una de las cosas muy importantes es que ya las tienen avanzadas, son aquellos países que tienen una ley que les dice y que apoya, ya tienen, pero llegar con la ley al director del hospital no es suficiente, eso no lo va a convencer. Entonces, lo que yo siempre les digo es conozcan bien, hagan su análisis basal y sepan muy bien cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de su hospital. Segundo, optimicen qué es lo que el hospital busca, cuál es el objetivo, cuál es el motivo del hospital. No podemos hablar de que las necesidades de un hospital público son completamente diferentes a las necesidades de un hospital privado y nosotros nos tenemos que alinear, en inglés lo llamamos el vision y el mission, la misión y la visión de este hospital para poder estar acorde. Nosotros no podemos no podemos decirle a un hospital privado va a dejar de vender muchos antibióticos porque probablemente no es la forma de vendérselo. Pero por otro lado, si estamos hablando del hospital donde van los VIPs del país, usted le tiene que vender como estamos asegurándonos la calidad del servicio y la seguridad del paciente. No estoy diciendo que eso no sea para el hospital público, pero para el hospital público probablemente es más importante ahorrar plata. Entonces tenemos que saber dónde está y dónde vamos a negociar eso. Entonces, conocer el hospital, conocer las definiciones y saber por dónde entrarles. Entonces, ustedes no pueden decirle al hospital, necesitamos esto porque vamos a ahorrar plata, sin tener un plan de cómo decirles por dónde vamos a ahorrar plata. Ustedes tienen que saber y llegar diciéndoles. Si exigen sin saber qué es lo que van a hacer y cómo van a hacer, va a ser muy difícil que la otra persona ceda. Entonces, el análisis basal con datos, con indicadores ya, es como ustedes tienen que llegar al hospital. Y cuando lleguen allá a negociar como buen negociadores, ustedes no se van a salir de esa reunión con un handshake, meaning que ellos dicen de acuerdo, sin un papelito firmado, que ese es el siguiente paso. Todo lo que se dice se queda por escrito. Total. Yo quería adicionar una sola cosa que hemos vivido mucho con el doctor Pallares y con el doctor Oñate, es lo que decías era exacto, pero les quiero poner el ejemplo. Tú no le puedes decir al hospital, le voy a disminuir el número de antibióticos, porque hay hospitales que viven de eso. Entonces, pero todos los hospitales, acuérdense, básicamente después, en los 3 primeros días es donde hacen realmente la plata, donde piden los laboratorios, donde se mandan los antibióticos, donde se hacen todo, la escanografía, etcétera, etcétera. A partir de allí, cuando el paciente se queda en una cama recibiendo el antibiótico, él básicamente está perdiendo, o la droga. En los hospitales necesitan mover las camas y lo mejor es decirle, con este programa vamos a lograr realmente darle el antibiótico correcto para que básicamente el paciente se mejore rápido y usted pueda tener una buena rotación de camas. Y yo creo que eso es un punto muy importante, independientemente de llegar a decirle voy a ahorrarle los antibióticos. Bueno, entonces la vigilancia de los antibióticos es definitiva. Pasemos a la siguiente. Yo quisiera mencionar algo que me pareció clave, que dijo la doctora Paola, y quiero que se le quede al auditorio en la mente, y es que miren lo que ella menciona de pensar desde la perspectiva de la dinámica administrativa. Porque es que si nosotros solo nos centramos en lo clínico, allí es donde terminamos haciendo desde lo clínico, pero no gestionando desde lo administrativo, pero no escribiendo los objetivos, pero no haciendo un programa con gestión documental. Y tenemos que salir de ese escenario que es nuestra zona de confort, porque desde la clínica tenemos una zona de confort, pero desde el área administrativa, construyendo indicadores, escribiendo, yendo a decirle a la parte de la alta gerencia, mire, este es el programa, vendiéndolo desde esa dinámica, ahí nosotros no somos tan buenos desde lo clínico y ese es como la evolución que tenemos que hacer para poder dar el cierre final y llegar a que el programa realmente se constituya de arranque. Y ahí hay algunos puntos que son claves porque uno muchas veces dice, que es esa diapositiva, ¿cómo lo convenzo si yo no he empezado? Entonces, yo sí creo que algunos de los puntos que trajimos allí pueden ser inspiradores en el sentido es, uno puede empezar a presentar la evidencia del alto impacto clínico del PROA a través de la literatura, y hay mucha publicación al respecto, mostrar ejemplos de hospitales de la región y del país que han sido exitosos en el inicio del PROA.
Eso hace que el administrador le ponga bola y no diga, ay, es que eso solamente en Estados Unidos, pero ya hay en muchos sitios. Un análisis financiero del impacto del PROA, que es lo que decía el doctor Paya y la doctora Paola, el ahorro estimado por intervenciones que compensarán los costos iniciales, intervenciones recomendadas de acuerdo con la necesidad institucional, cuál es el área que más le duele al hospital, dónde realmente se están perdiendo recursos, y de allí uno traza el plan y puntos temporales de evaluación para mostrar evolución de impacto. Y es allí uno de las cosas que vamos a discutir más adelante, es que muchos hospitales hacen mucho, pero cuando uno va a ver, les dice, muéstrame los resultados, no tienen nada para mostrar, hacen, pero no le ponen indicadores, y mucho de lo que vamos a mostrar aquí son indicadores desde sencillos hasta más complejos para que las personas que estaban en esta reunión puedan irse con algunas de las ideas. Y por supuesto los informes periódicos. Hay que cacarear, que cuando uno no cacarea y no muestra los resultados, pues simplemente pasa agachado con una cosa que es muy importante para las instituciones. ¿No sé si quieren opinar algo de eso o pasamos a las siguientes? Sí, yo quería, perdón. No, dale, que yo ya he hablado mucho. No he hablado mucho todavía. No, dale. Yo sigo después, Paola, no hay problema. Que hablando un poco de los puntos está en el quitémonos la idea de que como médicos nos enseñan de que para qué tanto papeleo. Aquí el papeleo es básico. Documentar cada cosa que se está haciendo es bien importante, y a eso vienen los reportes. Formalizar reportes, formalizar calendarios, esto no es formalizar porque no las queremos dar de gringos ni de elegantes, es porque es importante documentarlo. Ya he visto varios hospitales que han podido negociar tiempo protegido de 100% a un químico farmacéutico, y esto es en Bucaramanga, Colombia, porque documentaron exactamente cuánto se demoraba una persona haciendo cada cosa que hacía, cuántas charlas daban, cuánto se demoraba haciendo cada una de las actividades, y eso compaginándole con el precio de lo que hacían al salvar el tiempo. Cuando llegaron con eso pudieron obtener muchísimo. Entonces volvemos a lo mismo, documentar, papeleo, evidenciar y mostrar. Es simplemente porque esa es la forma como nosotros nos damos a conocer y justificamos nuestro trabajo. A un hospital de entrada no le interesa, o sea, ellos no es que no le interesa, están acostumbrados a aquellos empleados que generan income. Nosotros ahorramos, y eso es lo que hay que hacer ver, pero hay que demostrarlo. Así como la gente demuestra lo que se hizo en plata que hicimos, tenemos que demostrar plata que ahorramos, tiempo que ahorramos, disminución de muertes y disminución de tiempo de estadía. Total. ¿José? Así es. Sí, yo quería decir que todo parte del convencimiento propio que tengamos en el desarrollo y en la creación del PROA. Y lo digo porque dificultades siempre vamos a tener. Y creo que lo hemos dicho, necesitamos un respaldo formal, un espaldarazo de la gerencia del hospital, de la parte administrativa. Y nosotros, como decía Cristian, meternos en el rollo administrativo. Pero si ante una pequeña vicisitud, como decía Paola, el químico, necesitamos un médico acá, comenzamos como a flaquear y a desfallecer, posiblemente no logremos tener ese impacto que nosotros deseamos. Así que todo parte del convencimiento de poder en esa fase de preimplementación, cuando ya tú conoces tu clínica, tu hospital, cuáles son las prioridades y cómo puedes de alguna manera irte en paralelo el PROA y ser algo complementario a la calidad de atención, seguramente vamos a obtener la puerta y las ventanas abiertas para que podamos desarrollar toda la estrategia e implementar paso a paso lo que queremos al fin desarrollar en el PROA. Total. Luis, ¿alguna cosa más o pasamos a la próxima diapositiva? Yo creo que fue suficiente ilustración. Creo que a todos les quedó claro que hay que meterse en la parte administrativa, sí o sí, definitivamente. Absolutamente. Bueno, y para empezar, hay que escoger el equipo del PROA. Yo quería preguntarle a Cristian. Cristian, tú mencionaste que estaban con María Virginia en varias clínicas y hospitales de Colombia. ¿Y cómo lograron ustedes convencer, por decirlo de alguna manera, a la parte administrativa y que les diga, hombre, sí, necesitamos el PROA y vengan y nos ayudan? Y la misma pregunta para Paola en los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas barreras que han identificado desde el punto de vista administrativo? ¿Cuáles son esas preguntas claves que nosotros necesitamos tener esas respuestas precisas
para que el ente administrativo nos diga, sí, nos vamos y hagamos el PROA? Bueno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo primero que nosotros hicimos fue concertar citas con los gerentes de los hospitales. Fue lo primero. Y miren que fue muy chistoso porque al principio encontrábamos el equipo y entonces nos decían, listo, y bueno, empecemos, vamos a hacer una reunión de apertura. Y recuerdo siempre que con la doctora Villegas decíamos, ¿quién va a estar de administrativo? No, el administrativo no puede, no. Pídale la fecha a él y cuadramos la fecha con él o con ella. Y siempre lo hacíamos. Nuestras primeras reuniones de apertura siempre fueron con alguien que tomaba decisiones desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque uno sabe que la gente está muy comprometida y uno sabe que el equipo PROA saca tiempo de donde no lo tiene, muerde tiempos de otras personas, hace equipo, pero de nada nos sirve, y lo decíamos siempre en las reuniones, empezar esta reunión de apertura si no tenemos al tomador de decisiones o a la tomadora de decisiones, y al final cuando vamos a presentar los resultados, pues nadie va a estar a la expectativa de nada. Mientras que en ese momento, en esa reunión inicial, es donde realmente allí uno puede ser ese negociador para el resto del equipo del otro hospital, donde uno muestra las bondades, donde mostramos algo de la experiencia que ya teníamos disminuyendo costos o el ahorro de costos. Por ejemplo, algo que nos sirvió mucho en instituciones que querían o que tenían como objetivo estratégico relación a largo plazo con el asegurador, era el ahorro en los antibióticos, porque el asegurador es el que paga finalmente. Por eso en algunos escenarios, en los hospitales de Colombia nos pasaba. Entonces decirle al gerente, mire, usted puede echarse al bolsillo al asegurador mostrándole cómo le está ahorrando la plata que él mismo le está pagando, y entonces ahí todo el mundo como que se sincronizaba y tenía la atención. Pero es clave, clave que la primera reunión, la reunión del acercamiento, tenga al gerente o su delegado administrativo o alguien de la parte administrativa. Recuerdo que con la doctora, para los primeros hospitales en los que empezamos a hacer esto, esa era una condición sine qua non. Es decir, no empezábamos si no teníamos ese contacto, porque sabíamos que cuando íbamos a hacer el cierre no íbamos a poder enlazar muy bien, sino que mientras tanto, si sí teníamos a esa persona, íbamos a desarrollar toda la expectativa alrededor, porque entonces la persona se vincula y ya dice, bueno, ¿cómo van? ¿Y qué se necesita? Y entonces el informe va con copia a esa persona. ¿Y qué opina la persona? Y todo el feedback empezaba ahí. Y esa parte es una parte muy difícil porque a veces, y vuelvo a retomar las palabras de la doctora Paola, como clínicos uno no le gusta subir las gradas hasta la oficina administrativa, hacer el lobby o esperar para hablar de estos temas, sino que uno quiere ya empezar a hacer y hacer. Pero de nada te sirve hacer y hacer si tú no estás con el tomador de las decisiones allí a la expectativa, porque no vas a poder avanzar. Va a llegar un punto donde tus recursos van a ser finitos porque no vas a tener cómo más justificarlo, ni tampoco vas a tener cómo mostrar los resultados, ni generar esa expectativa en la parte administrativa. Ahí tenemos que empezar por ese lado, porque de lo contrario, y miren que ya para cerrar, uno de los elementos medibles que nosotros tenemos en la herramienta y que hace parte de los elementos medibles de acreditación internacional de la Joint Commission tiene que ver con que los administrativos y la alta gerencia conozcan los objetivos del programa de optimización de antimicrobianos. Es decir, sepan que esto es algo que existe. Tú no necesitas volver al gerente o a la gerente un experto en esto, pero sí necesitas que él sepa o ella sepa que eso se está cocinando en la clínica. Es decir, que eso está pasando, que eso se está haciendo, que es un programa con objetivos, que está funcionando, porque allí es como lo vas conectando o la vas conectando. Yo adicionaría lo que dice Cris, el segundo punto es la escogencia del equipo, no por volver a eso, sino que es allí donde hemos tenido además dificultades. Una vez tenemos el visto bueno del administrador, la negociación del tiempo en las personas ha sido complicado porque además son rotantes, o sea, se aburren, se van, cambian, nos toca volver a reentrenar. O sea, en cada uno de estos hospitales nos ha tocado sentarnos con las personas que va a hacer el PROA, entender cuánto tiempo real va a tener, y de acuerdo a eso le hemos puesto los indicadores. Y son indicadores muy sencillos. Al principio no va a ser darle feedback a los médicos de por qué le cambió el antibiótico, por qué hizo esto. No, sí, no, fue adherente o no adherente, por supuesto, con una previa guía que siempre tenemos, que puede ser una patología, 2 patologías, 3 patologías, las más frecuentes del hospital, y después de socializarla, que ahí estamos nosotros socializando al lado de la persona que asignó al PROA, entonces
ese tú a tú con las diferentes especialidades, probablemente lo que más tiempo nos toma después, y ya una vez esa persona empieza a decir adherente o no adherente y vemos cómo se va cambiando la cultura organizacional, y si no volvemos a dar otra charla y volvemos a dar otra charla y volvemos a citar a la gente. Entonces eso era lo que como quería añadir. Sí, yo quiero añadir una cosa que yo creo que es importante, es bueno, no una sino tres. La primera es, a nosotros nos enseñaron que el examen hay que pasarlo a la primera y hay que pasarlo con 100. Esto no es un examen, esto no es medicina. Esto es la historia real de lo que yo llamo adulting, o sea, la vida real del adulto. Es caerse, pararse, rogar, volverse a caer, practicar, andar. Entonces, para nosotros es muy fácil decir, tienen que tener el respaldo, tienen que tener el país, vaya. O sea, la reunión con el director médico no es una reunión, es probablemente 2 años de reunión. Y quiero ser honesta, o sea, porque hay que saber cuál es la realidad. La gente se muere, en estos momentos es más importante el cáncer, es más importante el trasplante, el corazón, pero uno llega a hablar de 3 pinches antibióticos y no le van a parar bolas, seamos honestos. Al principio no le van a escuchar. Entonces, un par de cosas con respecto a eso. No piensen que no se sientan frustrados porque las primeras conversaciones van a ser fáciles, sobre todo con una persona que no es consciente o que no, o sea, todas las personas somos diferentes, no todos los directores médicos van a estar tan sensibles o receptivos al tema de las infecciones y los antibióticos. Entonces pueden ser conversaciones difíciles, pero ahí está donde viene el charm de ustedes de hablar, y como digo yo, y todo el mundo me conoce, mi frase favorita, la novia fea. Ella no se rinde, no nos rendimos, entonces hay que darle y darle y darle hasta que miren, a mí por años yo llegaba a tocar la puerta y ya se reían, o sea, ya me veían a mí y se reían porque yo estaba ahí, decían, ay, jue madre, ¿quién se la aguanta? Ahí seguía yo dando y dando. Entonces, persistencia, esto es cuestión de tiempo, no les va a tomar ni un día ni una reunión, van a ser muchas reuniones y generar una conectividad, una relación con esa persona. Y el segundo es la oportunidad. Tienen que saber la oportunidad. Entonces uno tiene que saber cuándo está flaqueando ese director médico para llegarle con el hacha. Y eso se llaman los brotes. Cuando hay un outbreak, cuando hay un brote, son las mejores oportunidades para decirle, se lo dije, a ver, yo negocio más que todo cuando hay outbreaks. Yo les hablo, pero ellos van a estar más receptivos cuando haya el brote de CD, cuando haya el brote cuando estén hay un aumento entonces de las bacteremias por catéter, infecciones urinarias por catéter. Se subieron los números, ¿qué hacemos? Se lo dije, necesitan prueba, yo se lo dije. Y seguir, obviamente no en esas, pero el mejor charming como la novia fea. Aquí estoy. Y así poco a poco ir ganando. Otra cosa, no se sientan frustrados si ahora que vamos a hablar del tiempo protegido no les van a dar 100% porque no se lo van a dar. O sea, es muy difícil que les den. Yo le decía, me dieron 50%. Yo le dije, usted ha hecho el trabajo que yo hice en 8 años. Entonces, es escalado. Obviamente, cuando uno negocia 80%, uno sabe a cuál se va a atajar. Pero entiendan eso, es escalado, no es todo lo que estamos diciendo acá, no va a pasar del día a la mañana ni en una conversación. Y encontrar la oportunidad. Totalmente. Bueno, yo creo que podemos pasar a otro punto que es difícil, que lo mencionaron ya, que es la escogencia del equipo. Yo creo que una cosa que ha ayudado mucho, doctora Paola, en Colombia, es que esto se volvió una ley. Y entonces los hospitales sí o no les están cayendo, y les están cayendo, se están angustiando, y muchos lo siguen teniendo en papel, pero eventualmente se dieron cuenta que esto es un programa que sí o sí se los van a evaluar. Y eso ha hecho que muchos de los directores de los hospitales finalmente les torcimos el coso, y allí viene la parte más difícil, es cuánto del papel ellos quieren implementar. Y aquí viene la escogencia de los miembros. Y yo siempre digo que hay un core que sería ideal, que es alinear al microbiólogo, porque necesitamos los datos de lo que sospechamos de outbreaks, pero necesitamos los datos de la sensibilidad, resistencia a las bacterias para poder generar esas guías que sean convincentes, porque cuando uno viene de datos de Estados Unidos o Latinoamérica, no le paga bolas, pero cuando uno le muestra los datos del hospital, eso impacta y se lo muestra a cirugía y a medicina interna y a cuidado intensivo y a urgencias. Basado en eso es que nosotros desarrollamos las guías, y pues nosotros utilizamos en Colombia mucho el HUNET. Entonces yo creo que el microbiólogo es definitivo.
Ahora, el epidemiólogo, que muchos hospitales no lo tienen desafortunadamente, pero a veces le echamos mano al enfermero jefe del comité, porque es un matrimonio, como dice Cris, del que ahora les va a comentar. Aquí ya está el gerente, que por ahí fue que empezamos, y la persona, y generalmente en Colombia y Latinoamérica siguen siendo los infectólogos. Ahora, si hay hospitales que no tienen infectólogo, el que sea apasionado, el que se le quiera medir, se puede entrenar, y eso es lo que hemos estado haciendo, la verdad, en muchos hospitales de Latinoamérica y de Colombia. Pero aquí hay una persona que es la persona responsable, la operativa, la que se llama el steward realmente, que esta es la que nosotros al menos, digamos, los hospitales de Colombia identificamos que puede ser ojalá un médico general y lo entrenamos. Rara vez es un infectólogo, pero están ocupados haciendo interconsultas. Entonces, usualmente es un internista, un médico o médica general. A veces, Cris tiene la experiencia con enfermeras que son súper pilas y nosotros la tenemos en varios hospitales, o sea, volaban haciendo pues los programas. Entonces, yo diría que para empezar en el nivel inicial, esas serían las personas. ¿Qué opinan? Bueno, yo hablo. Cristian, habla. Dale, Cristian. Hágale, Don, y yo sigo. Pégale, vampiro. A eso estamos. En Estados Unidos funciona un poco diferente. Hay una cosa interesante y es, sobre todo para entender un poquito el concepto, porque yo veo que hay mucha confusión sobre quién, cómo, cuándo, qué hace. Yo hablo un poco de lo que se llama el equipo y lo que se llama el comité. El equipo es el responsable. Entonces, siempre es importante que independiente de los nombres, de quién, cuántos, sepan que el equipo es quien va a poner la cabeza si aquí hubo un problema. Porque si tenemos un comité de 20, quien pone la cabeza, todos se van a poner el dedo. Usted es culpa suya, es culpa suya, es culpa suya. No, en PROA tiene que haber el equipo y el equipo responde por los problemas. Los otros simplemente ayudan. Y ese equipo es más fácil porque es más fácil negociar 2 personas que 15 o 10 personas. El comité siempre está ahí para apoyar y para ayudar. Entonces, ¿quién es ese equipo? Depende del país, depende de los recursos. Entonces, en el mundo ideal, en el universo ideal, debería ser el infectólogo con un químico farmacéutico que tenga experiencia en infectología, plus, minus lo que decimos, un microbiólogo. Acá en Estados Unidos el equipo core lo usamos 2, que son el médico infectólogo con un farmacéutico y un químico farmacéutico con experiencia. Aquí ya tienen experiencia con 1 año extra solamente en infectología. Eso es como yo manejo mi equipo. Y el comité, que es todo este grupo que lo va a apoyar. Entonces, digamos que dentro de ese equipo hay un comité más interno que es el epidemiólogo, el microbiólogo, los más cercanos, y de ahí viene jefe de enfermería, jefe de unidad de cuidado intensivo, jefe enfermería es nursing, cuidado crítico, tiene que haber alguien de informática y tecnología, tiene que haber alguien de investigación, tiene que haber alguien de consulta externa, hospitalista, cirugía, anestesia, todos estos, que esos son los que se van a reunir nosotros nos reunimos cada 2 meses y uno da reporte de lo que está pasando y ellos consultan. Entonces, así es como lo manejamos nosotros, ¿no? Equipo, comité y este equipo responsable, 1, 2 o 3 personas, dependiendo de, digamos, lo que los recursos lo den. Bueno, nosotros lo que hacemos es pura presión selectiva. Entonces, nosotros al que esté más enrutado, al que tenga más iniciativa y con el que podamos negociar el tiempo, generamos lo que llamamos un champion, que es, digamos, esa persona operativa que articula el resto. Entonces, como la doctora Villegas lo decía, en muchas oportunidades lo hemos hecho con médicos. Entonces, son médicos generales que hacen un curso donde los entrenamos mucho sobre cuál es la operatividad del programa, sobre todo porque hay algo en lo que estamos de acuerdo, y es que sí debe haber un doliente, o sea, debe haber esa persona que sea la que operativice, porque pues los indicadores no van a salir de la nada, las presentaciones no van a salir de la nada, y la información, alguien tiene que consolidar la información. Ese champion tiene que tener algo que la doctora Paola mencionó hace unos 20 minutos, que se llama charming o encanto. Eso tiene que ser una persona encantadora. ¿Por qué? Porque es que el PROA es una religión. Usted está buscando adeptos. Usted no está castigando a todo el mundo porque formule mal los antibióticos. Usted tiene que buscar adeptos, gente que crea en las guías, gente que le crea.
¿Por qué? Porque en la medida en que vayas formando apóstoles en las diferentes especialidades, entre ellos va a ser mucho más fácil generar una gobernanza. No es lo mismo que sea un ortopedista el que defienda una guía que se hizo en consenso con infectología y con ortopedia, a que usted vaya y le pele los dientes al ortopedista. No, la situación es diferente cuando tú tienes un apóstol en ortopedia que te diga, no, venga, un momentico, es que venga que nosotros hicimos unas guías así. Por eso el consenso para nosotros es fundamental, es decir, todas las Siempre. guías siempre deben estar en consenso. Nunca lanzamos una guía que no haya sido discutida, sea que se conecten todos, que no se conecten todos. Siempre hay unos que pelean más que otros, pero siempre en consenso para tener ese as bajo la manga de decir, es que esto lo consensuamos. Es que usted sabe que tuvimos una reunión al respecto, que mostramos el perfil microbiológico. Pero ese champion esa persona que operativiza es una persona que se encarga de evaluar, sobre todo principalmente el indicador más importante que siempre montamos y es el de la adherencia a las guías. ¿Qué tanto la gente le está haciendo caso a las guías de manejo empírico? Hemos tenido experiencia con médicos, como lo menciona la doctora Villegas, y es toda una apuesta, ¿no? Porque tú le estás apostando a alguien, pero a veces esa persona se va o se va a hacer una especialización o tiene un mejor trabajo o se la roban de otro hospital y toca volver a empezar con otra persona, que nos ha pasado varias veces, Oh, o a veces es una enfermera, por ejemplo. Y hay algo que nosotros demostramos hace algún tiempo y es que las enfermeras pueden hacer antimicrobial stewardship. Si tú entrenas a una jefe en una guía, la jefe va a guardar la guía. Siempre nos pasaba que uno le entrega la guía a un médico y a los 2 días o está en el carro o está en otra parte o se perdió la guía. Mientras que usted le entrega a la jefe la guía y usted puede preguntar por la versión de hace 7 años y ella tiene la versión de hace 7 años guardada. O sea, cuando uno quiere hacer un list de fotos desde que empezaron las guías en un hospital, pregúntele a la jefe y verá que ella tiene todos los libritos. Entonces, nos ha funcionado mucho y quizá una diferencia importante es que aquí a los profesionales en farmacia los hemos querido potencializar muchísimo porque a diferencia de Estados Unidos, aquí todavía les falta mucha fuerza en ese sentido. Es decir, todavía no se la sienten química. tan parte del equipo y es algo sobre lo que hemos trabajado en los últimos años de tratar de vincularlos cada vez más para que, digamos, desde allí también logremos como generar ese champion o esa persona que está tomando el feedback de infectología, de microbiología, de prevención y control de infecciones, que articula las reuniones, que socializa los indicadores, que está ahí como a la bandera del programa como tal. Claro, eso en la medida en que se ha logrado conseguir más tiempo, porque la doctora Villegas lo mencionó ahora. En algunas partes de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, ya tenemos una resolución en pie. Entonces uno trata de agarrarse de lo que sea, así como decía la doctora Paola, que tiene un brote, agárrese de eso, que está pasando alguna situación especial de presión selectiva, agárrese de eso. Entonces agárrese de la norma y diga, venga, es que eso debe estar en el perfil de cargos. Es que necesitamos tener eso en el perfil de cargos. Ese tiempo debe estar allí. Eso te lo va a revisar el ente de inspección, vigilancia y control. Eso lo hacemos muchas veces en Colombia. Entonces dicen, ah, ¿cómo así? Claro, es que ya es una norma. Entonces, como ya es una norma, bueno, me vas a decir cuáles son las horas que hay que liberarle a esta persona. Y eso nos ayuda a veces también de gancho como para atrapar ese tiempo, porque definitivamente y en las fases iniciales uno necesita un muy buen interlocutor y alguien que sea encantador. Porque si esa persona empieza o con la imposición o no logra tener esa inteligencia emocional para recibir esos primeros golpes de los PROA que todos los hemos recibido cuando uno trata de implementar algo y la gente le dice que no con argumentos que son traídos de los cabellos, pero son los argumentos que han manejado toda su vida, ahí es donde uno tiene que tener a alguien que tenga mucho encanto, mucha inteligencia emocional y mucha resiliencia, ¿no? Para aguantar todo eso al principio mientras se va creciendo el apostolado y la religión se va empezando a acentuar muchísimo más en la clínica. Sí. Y yo diría que necesita conocimiento, que es el que va adquiriendo a la sombra del infectólogo,
o del epidemiólogo, el que esté allí, digamos, como cabeza del equipo, y mucha educación. Yo sí creo que uno a través de la educación va impactando, la gente le va creyendo, uno va tocando puertas, va mostrando los datos, va interpretando. Y no, yo tengo un dicho que es muy simpático, porque es verdad, cuando yo les hablo de mecanismos de resistencia, abren los ojos, pero horrible, y entonces yo les digo, si no los convences, los confundes. Y entonces les hablas de las BLES, de las carbapenemasas, de lo que con los datos de sus pacientes y sus cosas, y eso genera un gran impacto y ya hace el consenso de la guía. Sin consenso no nos movemos y ya la empezamos a medir. No sé si quieren adicionar algo o pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, no, yo creo que para redondear, me parece que lo que decía María Virginia, el conocimiento, la persona debe tener esa fortaleza como tal de su convencimiento, pero de empatía también, pero debe conocer al dedillo la situación epidemiológica, clínica. Y algo que me parece muy interesante, que lo mencionábamos al principio, que nosotros no hacemos, es desescalonar o desescalonar la información. La información se queda en el comité y la información nosotros no se lo contamos al jefe de quirófano, al jefe de urgencias, al personal médico. Y de alguna manera los vamos también excluyendo y nosotros mismos le proporcionamos barreras para que ellos no sean adherentes al cumplimiento de las guías o se metan en esta onda del PROA. Muy bien, bueno, siguiente. De pasar, María Virginia, que está escrita aquí en el chat, que yo creo que es importante hablar de eso en estos momentos, y es siempre el líder, cuando tiene, pues, especialmente el médico, la responsabilidad de tener esta persona, sobre todo al químico farmacéutico al lado, y darle el valor. Es una cosa que no solamente pasa en Colombia, pasa en Estados Unidos, pasa en el resto del mundo. El valor de que todavía hay el concepto de que el químico farmacéutico, en algunas circunstancias, digamos que en las más básicas, se piensa que el químico farmacéutico está en la farmacia dando medicamentos. Y en Estados Unidos, digamos que ya saben que pueden salir, pero el químico farmacéutico siempre, él hace lo que dice el médico, pero nunca opina con respecto a cosas. Y no ven el valor que es básicamente, yo ya no podría vivir sin químicos farmacéuticos, y lo que siempre hablábamos, ¿no? Cuando yo empecé con Tim Gautier, que hablábamos, todo el mundo se reía porque nosotros decíamos que éramos el matrimonio de PROA. Y tratarlo como eso, ¿no? O sea, al principio, sobre todo cuando no conocían tanto a Tim, la importancia de que yo fuera con él a respaldarlo y que yo hablaba, introducía, pero dejaba que él dijera el análisis y lo que estaba pasando y lo que se debe hacerlo, y estar de acuerdo. O que si había un caso, cualquier cosa, dijera, háblelo con Tim, que lo que diga él está de acuerdo. Entonces, la responsabilidad en ese team, en ese core, sobre todo cuando ya hay médico y químico farmacéutico, esa responsabilidad de asegurarnos que haya credibilidad sobre la palabra y los actos que tiene el químico farmacéutico, y poco a poco ir soltando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de restricción, porque todo el mundo, ese pobre médico del timo, ese pobre infectólogo hace todo, y uno empieza a decirles, pero ¿por qué no delega? Entonces, si usted es parte del PROA, tiene que empezar también a delegar y a compartir responsabilidades con el químico farmacéutico. Entonces, muchas gracias por ese aporte, porque yo creo que es bien importante enfatizarlo, Diroles López. Y yo quería decirte, para que vamos pasando a la siguiente, es que en Colombia hay diferentes grados de desarrollo de los químicos farmacéuticos. Hay unos que ya pasan revista en la UCI con los intensivistas que nos ayudan a ajustar, que nos hacen, que nos reportan. Ya tenemos en una que otra clínica un químico farmacéutico como parte del PROA. Entonces, lo que estamos haciendo es logrando que tengan mayor visibilidad clínica y que sean parte del PROA, y eso se está moviendo en Colombia poco a poco. No tienen el grado de desarrollo todavía, nunca, como Estados Unidos, pero yo creo que se va a ir moviendo, y también en Latinoamérica. Bueno, miremos un poquito las metas clínicas. Pasemos a la siguiente. Y esta es una de las cosas que siempre les muestro, porque a mí me parece que es importante que las personas tomen una decisión por dónde empezar. Ahora en Colombia ya hay unas reglas por las que les están pidiendo los hospitales, que no necesariamente son esas, pero básicamente para aquellos que quieren empezar, uno podría tomando decisiones. Eso es de acuerdo a cada institución, como se habló. Uno puede empezar con los antibióticos más caros para generar ahí el ahorro mayor, o que los más prescritos como ceftriaxona, cipro, que van a hacer presión selectiva, vamos a terminar usando más carbapenemas,
PAPENEMS, o los de espectro más amplio, o básicamente en muchos hospitales cuando empezamos con profilaxis nomás. O sea, profilaxis es definitiva, porque la profilaxis no tiene discusión. Los metaanálisis muestran que esos son los antibióticos, hay poca discusión, tiene que ver con seguridad del paciente, tiene que ver con la infección desde el sitio operatorio. Entonces, es un buen inicio para aquellos hospitales que apenas están empezando y no tienen datos epidemiológicos. Y por supuesto, viene el siguiente, que es básicamente cuáles son las patologías más frecuentes. Y muchas veces empezamos nunca con toda la guía, sino con infección urinaria, que es muy frecuente en urgencias, neumonía adquirida en la comunidad, o nos movemos a neumonía nosocomial, neumonía social ventilador, infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces, cada hospital tiene que sentarse y decir qué es lo que más nos duele, qué es lo que nos está afectando más, dónde hay probablemente un uso indiscriminado de antibióticos, y a empezar por 1, 2 o 3 guías clínicas, que son las que generalmente van a empezar a tener el mayor impacto. ¿No quieren adicionar algo o pasamos a la siguiente? Yo solamente añadiría la generalidad de que quítense el miedo de pensar que tienen que hacerlo todo y hacerlo todo al mismo tiempo. La recomendación es empezar, empiecen por algo, hagan algo. Que quieran, pero hagan. Sí. Hagan. ¿Y qué es lo otro? No en todo el hospital. Háganlo en un sitio o donde haya la oportunidad. Si en este momento hay un brote en la unidad de cuidado intensivo, pues váyanse para la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ustedes saben, lo pueden manejar, yo lo manejo por pensándolo como, yo tengo todo estructurado como 2 cosas, o se vayan por servicio o váyanse por antibiótico. Cualquiera de esos 2 problemas. Y no lo hagan todo el tiempo, hagan un pilotico con un sitio. Si van a hacer profilaxis quirúrgicas, no empiecen con todas las cirugías. Empiecen, ¿quién es el mejor amigo? Si el mejor amigo del esposo resultó que es el jefe de ortopedia, pues empiece por ortopedia, porque el man se pueden tomar el cafecito y el vino afuera y adentro con todo. Entonces, ahí es donde viene la oportunidad, conocer su sistema muy bien y saber dónde es fácil. Comenzar con lo que sea, comenzar poquito y chiquito. Que y eso, con el más amigo. Exacto, es comenzar mejor por lo chiquito, pero muy bien hecho. Acuérdense, es mejor hacer algo muy bien hecho que tratar de hacer todo sin 1 centímetro de profundidad. Algo que genere datos y resultados. Porque es lo otro que he visto en toda la región, cuando empiezo a hablar con los hospitales y me dicen, sí, hemos hecho 20 guías y tenemos la guía de bla, 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 en 2 meses. Y yo digo, wow, no, ya quisiera yo ser ustedes, pero después cuando les digo, bueno, ¿cómo la están monitorizando? ¿Con quién la alejan? Están todas en un libro o en un desktop y en realidad, aunque están muy buenas, la posibilidad de que esas guías en realidad la gente las vaya a usar de aquí a mediano o largo plazo, muy probablemente ya van a estar outdated en el momento en el que llegue esa persona. Entonces, una cosa con un grupo pequeño, pero muy bien hecha. De acuerdo. Sí, yo quisiera mencionar que nosotros siempre hacemos la comparación de que los gansos y los pavos reales son igual de hermosos. Entonces uno tiene que arrancar por algo a veces, y eso nos pasa mucho. Queremos tener toda la foto completa para empezar oficialmente. Entonces se queda uno tratando de empezar oficialmente todo el tiempo. Porque dice, no, pero es que todavía me falta este pedacito, pero es que todavía me falta esto, pero es que cuando tenga esto hacemos el lanzamiento oficial, pero es que cuando no. Hay que arrancar, y hay que arrancar de entrada midiendo de una manera gradual que se adapte a lo que tú puedas hacer. Porque cuando uno a veces revisa guías internacionales y mira todo esto, pues entonces te plantean 77 indicadores y tú dices, no, pues hay que empezar con todos, si usted al mes y medio, a los 2 meses está estallado y no tiene absolutamente nada. Entonces empieza, escoge en un estadio básico 3 o 5 indicadores, 3 de proceso y 2 de resultado. Comprométete con esos y empieza con esos a generar esa permeabilidad. Y algo que la doctora Villegas mencionaba ahora, y es a cacarear los resultados, porque es que estos no son resultados solamente para el comité Petit ni para el comité que se reúne una vez al mes. Esto hay que llevarlo a intranet, esto hay que hacer un folleto, esto hay que decirlo
grande, a grandes voces en toda la clínica, en todo el hospital, porque es la única manera de empezar a generar esa cultura. Si todo lo que tú haces no lo estás socializando, no está teniendo absolutamente ningún impacto, porque no estás impactando en la diana, que es en la que tú quieres impactar, y es en todos los formuladores y en todo en general, en todo el público de trabajadores de la salud que está allí y que tiene que conocer que un programa de antibióticos está empezando a funcionar en la clínica. De acuerdo. Pasemos a la siguiente, que creo que vamos a hablar de indicadores en las siguientes. Bueno, esto es simplemente un ejemplo, no nos paremos allí, de infección urinaria, que fue probablemente la primera flujograma que hicimos para tratar de ubicar al médico, que le metiera factores de riesgo, que tomara decisiones de cuáles eran los antibióticos basados en esos factores de riesgo, y luego tuviera un cultivo, el paciente estuviera estable, hemodinámicamente desescalara. Pasemos a la siguiente, pues escalar es probablemente lo más tardío que va a ocurrir. Este ejemplo quizá, María Virginia, un poco simplemente la experiencia para contarles cuáles fueron los primeros objetivos, los primeros resultados que nosotros hicimos. El primer objetivo que nosotros hicimos un año era que nos conocieran en el hospital, para que vean lo simple que pueden ser los objetivos del PROA. Que fuera medible, que nos conocieran en el hospital. Y nos dedicamos a vendernos. Compramos unos esferitos pagados por mí, les pusimos y a donde íbamos llevábamos el esferito, yo presentaba a Tim, el Steam, el no sé qué, y así nos fuimos. Estamos hablando ya casi 14 años después. En estos momentos ya pasados yo por otros 2, todavía me preguntan, él es el Tim, también lo marketeamos que todavía lo conoce. Y lo otro, hablando de las guías, uno hace las guías y tiene un objetivo claro. Entonces, hablando de las guías urinarias, por ejemplo, nuestro objetivo simplemente era que la gente conociera que las guías hacíamos con el antibiograma. Y duramos un año, pero literalmente, esto fue como año y medio, dándole, mostrando el antibiograma y diciéndole, mire, la resistencia al Bactrimia, a la ciprofloxacina es más del 60%. Así es que esto es como mandando un flipping a coin, poniendo un caricellazo. 50% si usted prescribe, así es que mire, nitrofurantoína 95%. Hicimos las guías, pero solamente les vendíamos. Entonces, cuando ustedes venden las guías, vendan algo, lo importante, el mensajito que quieren dar. Y no les va a tomar probablemente 2 años. Ya en estos momentos cuando uno hace o cuando se refiere a eso, me tratan de boba, de usted cómo se le ocurre, eso es tan obvio, pero de eso se trata, de lo poquito que uno haga, de las cosas que uno empieza a hacer, sobre todo al principio, sean mensajes que a los 2 años a todo el mundo le parece conceptos bobos porque lo repitió tanto que ya se volvió karma en el hospital. Bueno, otra me parece excelente y eso creo que lo que hemos hecho mucho desde los hospitales empiezan con infección urinaria y la dividimos, por supuesto, en infección urinaria complicada, no complicada y mostrando la epidemiología, por eso la importancia. Yo creo que hemos logrado que la gente empiece con una adherencia inicialmente de 60, pero ya va por lo menos al 90 y en ese momento metemos otra guía y así vamos poco a poco. Este diapositiva era solamente para mostrarles que los hospitales deben tener cuáles son los antimicrobianos disponibles y muchas veces eso no lo encuentran los médicos, ni las dosificaciones, ni los ajustes, ni nada y por supuesto tienen muchos de ellos, no toda la gente de farmacia detrás, pues ayudándole a tomar eso, pero la lista de antibióticos es un punto importante para saber de dónde está, no vas a hacer una guía con un antibiótico, el hospital no va a comprar. Pasemos al siguiente. Buenísima es si tienen a disposición hacer los pocket cards. Los pocket cards con los medicamentos y el ajuste de dosis a la función renal, eso todos lo agradecen, porque le están ayudando, se lo pueden poner en el bolsillo de la bata o de lo que sea, o el app si ya son elegantes, si tienen el app o en cualquier cosa, pero que lo tengan visible y que sea fácil de hacerlo. Eso es muy fácil y el otro concepto es, ese tipo de cosas toma tiempo y la gente piensa que se lo tiene que inventar. Y en PROA una de las cosas maravillosas es que como todos somos medio hippiezongos, todos compartimos todo. Robar y copiar es súper chévere. Entonces, no tengan que hacerlo todo desde el principio. Si ya está inventado, ¿para qué repetirlo? Entonces, exacto, ajusten a sus necesidades, pero todos tenemos un PDF que lo podemos editar. Y nosotros nos regalamos, nos robamos, compartimos y cambian el logo y ya. Y esa es la maravilla de esto también. Sí. Sí, de acuerdo. Pasemos a la siguiente porque ya hablamos un poquito del impacto de antibióticos profilácticos. Esto es un ejemplo, no me quiero detener porque hay unas cosas más importantes, pero eso es, por ejemplo, lo que mostramos en los pacientes de la guía profilaxis, si viene puesta a través de piel, tracto gastrointestinal, etcétera. Sigamos. Es una cosa muy sencilla por la que uno puede empezar. Y ahí está el otro ejemplo. Pasemos a la siguiente.
Cada hospital tiene que definirlo, pero profilaxis excelente. Una de las cosas que hicimos recientemente, porque la gente se quejaba mucho, eran los tiempos de administración. Muy interesantemente, se toman demasiado tiempo haciendo la administración y eso hace que a veces sea mucho más difícil dar el antibiótico profiláctico en el momento adecuado. Entonces, hicimos esto, lo repartimos en todos los hospitales mostrando que cefasolina se puede dar 5 minutos, que clindamicina podía darse en 10 minutos, que astronam necesitaba 20 minutos, que meropenem, pues que poco lo usamos, pero así. Y eso son cosas prácticas para que los hospitales y los médicos puedan cumplir, porque muchas veces se les pasa, se les olvida, llegó el paciente, anestesia y dicen, pero no podemos demorar la cirugía media hora, una hora, que no tiene ningún sentido. Pasemos a la siguiente. Y otra cosa, sobre todo con esas guías, es acuérdense de negociar cosas poco a poco. No vayan a negociarlo todo al mismo tiempo porque los cirujanos los sacan de taquito de todos lados. Entonces, lo que yo siempre, sobre todo el guía, negociarlo en 3 escalones. El primero, asegurarse que el antibiótico sea. Yo no los friego por nada más, que el antibiótico sea. Después, negociar que no sea por más de 24 horas. Ni siquiera, ni siquiera en Estados Unidos todavía negociamos el 1 dosis antes porque eso es pelea perdida. Entonces, con que no le dé más de 24 horas, maravilloso, somos amigos. Y la tercera es el tiempo de duración. Entonces, no hacer las 3 cosas al tiempo porque si no los vamos a overwhelm a ellos y nos van literalmente, pero ya cuando están convencidos de uno, seguimos a la otra etapa y a la otra etapa e ir midiendo que cada de esas etapas se esté cumpliendo y que haya adherencia a esos cambios que se están haciendo. Ahora viene Cris, pero nosotros sí tenemos 2 puntos que tratamos de implementar muy fuerte en todos los hospitales. El antibiótico correcto, y ahí es la reunión con los cirujanos, y hacemos el consenso de profilaxis, y volvemos sobre las diferentes especialidades, y en el tiempo de inicio correcto. Ya la suspensión, eso es mucho más tardío. Eso sí, deben cumplir al menos esos 2 para que sean adherentes. Y miramos cuál de los 2 está fallando para poder hacer una mayor intervención. Y muchas de las veces la dificultad es en el tiempo adecuado, sobre todo en pacientes de cirugía cardiovascular cuando requieren vancomicina. Ese es probablemente el dolor de cabeza, entonces les damos una opción como Clinda que puede funcionar, etcétera, etcétera. Hay que buscarse formas de que sean adherentes y no se pasen sin el antibiótico. Entonces, aquí está uno de los indicadores que Cris nos va a comentar. Bueno, una de las métricas que más fácilmente puede uno empezar a medir es el cumplimiento de las guías de la profilaxis. Primero, porque son guías que se pueden estandarizar muy rápidamente y segundo, porque tú a través de eso vas a empezar a mirar cuál especialidad quirúrgica probablemente es la más adherente y cuál es la menos adherente. Recordemos que las profilaxis son un indicador de tipo proporción, es decir, el numerador está contenido dentro del denominador y tú en el numerador puedes tener diferentes atributos. Puedes mirar si es la profilaxis acorde, es decir, si el antibiótico es correcto, si el tiempo de inicio es correcto y en algunos escenarios si el tiempo de suspensión es correcto. No se compliquen la vida queriendo medir toda la profilaxis de la clínica, como lo decía la doctora Paola ahora, ni tampoco tratando de establecer una muestra estadísticamente significativa, porque acreditación internacional, por ejemplo, Joint Commission te dice, mire, ¿eso ocurre más de 500 veces en su clínica? Ok, con 50 que mida al mes está perfecto. Lo que sí es necesario es que te comprometas con la medición. No dejen todo para la última semana del mes tratando de reconstruir el indicador. Si tú tienes que mirar 50 observaciones, eso significa que más o menos vas a tener que mirar 12 observaciones por semana. Eso significa que de 2 a 3 profilaxis que revises por día te va a dar al final del mes para tener un indicador. ¿Por qué? Porque a veces queremos abarcar demasiado, primero, y segundo, a veces dejamos todo para última hora. Entonces está uno la última semana del mes tratando de reconstruir todo el indicador, revisando una cantidad de cosas. Mientras que si tú dices, ok, hoy es lunes, tengo que mirar 3. Mire las 3, perfecto, cumplí con mi trabajo, están las 3. ¿Qué mire? Mire antibiótico correcto y tiempo de inicio correcto. ¿Qué especialidad mire? Mire cirugía general y cirugía cardiovascular, listo. El martes tengo que revisar otras 3. Y así, digamos, en consecutivo para que al final
puedas tener realmente una información. Entonces, el consejo más importante es, no hay que sacar tamaños de muestra estadísticamente significativos. Esto les puede sonar irónico porque es un epidemiólogo el que se los está diciendo, pero la verdad es que aquí lo que uno necesita es mirar si es homogénea o no la conducta. Y si tú revisas 3 y en 2 no se cumple, la conducta no es homogénea. Así se operen 1500 procedimientos al mes. Entonces, es como funcionan los sistemas de acreditación. A ti te hacen un hallazgo cuando ven que en 3 trazadores hay en 2 donde no se cumplen las cosas. Y comprométete con un tamaño de muestra para revisar diariamente o semanalmente para que no te dejes coger la tarde al final construyéndolo. Y una última cuña, hay que hacer fichas técnicas del indicador. Porque si la persona que se encarga de hacer esto se va y no deja una ficha técnica que diga de dónde sacabas numerador, de dónde sacabas denominador, cuál era tu vigilancia, se vuelve un desastre porque el que llega no tiene ni idea ese tablero de mando de indicadores cómo se llenaba. Y recordemos que si tú estás rotando o te vas y no dejaste bien definido eso, se cae el programa. Entonces, cada vez que alguien se vaya, se cae y se cae y se cae el programa. Hay que dejar esos documentos y esas fichas técnicas para que las otras personas que lleguen, si bien no van a tener la experticia del que se fue, por lo menos sepan cómo van a arrancar y de dónde van a extraer la información. Sí, y una de las cosas más hermosas de hacer esto es háganlo, si tienen la oportunidad de empezar el programa, hagan un retrospectivo a un par de meses antes de empezar el proyecto, antes de empezar esas guías. Cosa más hermosa y más empoderante para un administrador de prueba es ver cómo estaban sus números y cómo van bajando en medida que ellos empiezan la adherencia a las guías. Toma dolores de cabeza, pero es uno de los proyectos más hermosos y una de las cosas más bonitas que se le puede presentar a la administración, con cambios efectivos donde están mostrando resultados, porque si lo hacen sin tener como era antes, no le pueden demostrar hicimos mejor. Entonces, hacer el retrospectivo es bien bonito. Qué pena, que esto excelente lo que dijeron y por favor la siguiente. Bueno, aquí simplemente quería yo mostrar, hemos hablado de esto, es definir la estrategia frente al uso de antibióticos y eso me parece importante. Pasemos a la siguiente, porque además de ir añadiendo, este es un tema que es muy de decisión de cada hospital. Y la verdad, nosotros, quiero decirlo en Imbanaco, nosotros usamos solamente auditoría prospectiva y retroalimentación. Tal vez el único antibiótico que tenemos, que queremos siempre que sea con el visto bueno de infectología, es ceftazidima y bactam, ceftalozone, tazobactam, y algunos antifúngicos, aquí el doctor Oñate puede opinar, pero muchas veces hay que aceptar, hay hospitales que tienen que empezar con restrictivo, y hay antibióticos que van a restringir, pero recuerden siempre que tienen pros y contras. Restringir significa que puedes tumbar rápidamente un uso inadecuado de antibióticos, pero tiene que estar disponible la mayoría de las veces 24/7 o vas a tener que parar el fin de semana para volver a retomar, dependerá del grupo de gente que tengas, absolutamente de todo. La auditoría prospectiva, quiero simplemente generalizar y ya se los dejo a todos, es básicamente va a tomar mucho más tiempo demostrar los resultados, pero vas a educar, vas a tener mayor visibilidad como prueba, que tienes que desplazarte a la cama del paciente cuando no hay realmente la adherencia que tú estás mirando o haciéndole seguimiento, y ahí tienes que interactuar con el médico principal, entender las razones por las cuales ese médico no siguió la adherencia a la guía, que ya habían hecho el consenso, por supuesto, y si es válido su argumento perfecto, se considera adherente, pero si no, hay que entablar eso y a veces van a seguir tu consejo, a veces no, y ahí es otra de los indicadores que tenemos con el doctor Pallares. Entonces, si quieren pasemos a la siguiente, que es lo mismo, porque habla de las ventajas y aquí habla básicamente de las desventajas, porque a ti te van a odiar si vas a restringir los antibióticos, pero te tienen que odiar por un tiempo, entonces tienes que usar las dos, porque el prescriptor cree que sabe de antibióticos y básicamente va a decir que no lo dejan prescribir, que él no es bruto, que debería, entonces tiene pros y contras y puede demorar el tratamiento porque si no lo autoriza infectología o el PROA, pues vas a tener problemas. Pero por el otro lado, en la auditoría prospectiva, pues vas a ir viendo cómo las recomendaciones, porque no son imposiciones, a menos de que ya vayan a hacer algo que no es correcto, y ahí es donde necesitas que el área administrativa le diga al equipo prueba, ustedes son los que toman la decisión final, que eso es una estrategia que en Colombia funciona mucho más que en Estados Unidos. Yo creo que tenemos en ese sentido mucho más poder en tomar ese tipo de decisiones.
Entonces, se los dejo a ustedes para que opinen de estas dos estrategias. Yo creo que son de las estrategias disponibles en las que yo creo que el PRODA conoce su hospital y sabrá cuál es la mejor para su institución. Definitivamente uno no puede nunca decir una o la otra porque son modalidades diferentes y solamente la persona que conoce su hospital sabe cuál se va a ajustar. La problemática con la que está lidiando, cómo se ve su antibiograma con respecto a los antibióticos que hay que restringir. Nosotros tenemos 3 hospitales, uno o sea, pasado a la calle, básicamente eso es como nosotros tenemos en los hospitales de la universidad. Las regulaciones y las recomendaciones con respecto a auditoría versus preautorización son completamente diferentes para los 3. Se vuelven locos los pobres residentes porque todos los médicos y los residentes vamos a los 3 hospitales, pero las necesidades de cada hospital son diferentes. Entonces, como las necesidades de los hospitales son diferentes, hay que hacerlo. Una cosa buena cuanto a poder dar preautorización es una buena forma, por ejemplo, de empoderar al comienzo a la farmacia. ¿Por qué? Porque es un buen momento para la farmacia trabajar, ayudar al médico, conocer muy bien, y es una forma de educar al químico farmacéutico en infectología. ¿Por qué? Porque cuando uno los ayuda, empiezan a trabajar con preautorización, usualmente lo que se utilizan son checklists para que farmacia llene el checklist. Entonces, llenar el checklist es una buena forma de educar al químico farmacéutico en las indicaciones para este u otro antibiótico, llamándolos más a la parte de la clínica. Es un paso intermediario en el que el químico farmacéutico simplemente dice, el médico lo dio a veces, entonces puede respaldarse por el médico para que el médico no lo tome tan mal. Y siempre funciona como un árbitro extranjero en el que él puede determinar si con el checklist no pasó o si se determina que tiene que ir a una consulta. Entonces, es un consejo para la parte de preautorización. Para la parte de auditoría y prospectiva de reglamentación, las buenas ventajas de ahí es que es una oportunidad también educativa, ¿no? Es un uno en uno en el que yo me siento a hablar, enseñar, y como yo siempre decía, el handshake que hablamos en Estados Unidos, pero María Virginia lo tituló de ahora en adelante el cafecito. El cafecito. Es esta oportunidad de sentémonos, conversemos y miremos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, son momentos educativos en situaciones diferentes y ustedes sabrán cómo mejor usarlos. Y lo otro es que uno no significa que no puedan hacer lo otro. Nos utilizamos para los antibióticos preautorización, para otros auditoría. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo tengo preautorización, yo tengo controlado carbapenems en los pisos. Ahora en las unidades, si lo quieren usar, lo usan y usamos auditoría prospectiva y retroalimentación. En Jackson se usa para todo el mundo, pero no en trasplante. En UMH no se utiliza para ninguno, porque es un hospital privado. Entonces, sepan muy bien cómo usarlo y cuándo usarlo, y échense como un conocimiento de cómo está la temperatura por ahí antes de hacerlo. Muy bien. Yo creo que excelente. No sé si Cris y José quieren decir algo más. Sí. Yo creo que en Colombia, sin darnos cuenta, pasamos de un modelo al otro. Primero, muchos antibióticos de uso intrahospitalario era necesario realizarles un formato administrativo, una autorización que exigía el Ministerio de Salud. Inicialmente se llamó el CTC, luego se llamó el MIPRES, y evidentemente daba flojera llenar estos documentos y tocaba prácticamente que el infectólogo lo hiciera, o definitivamente tenías que estar muy bien convencido, porque realizar estos MIPRES no solamente era la pereza de hacerlo, la flojera, sino también que eran sujetos de una auditoría por parte del pagador, que en este caso en nuestro país son las EPS. Entonces, esta preautorización que lo daba directamente en la norma el ministerio, hizo que hiciéramos mucha restricción de medicamentos sin darnos cuenta. Sin embargo, desde hace 2 años aproximadamente, prácticamente todos los medicamentos antibióticos y muchos de los antimicrobianos quedaron en que el médico era autónomo y lo podía formular sin realizar este acto administrativo, exceptuando la ceftazidima y Bactam. Entonces, yo lo que veo es que en este momento se necesita, hay un mayor reto por parte de los equipos PROA, porque lo que estamos observando es un fenómeno
de utilización de antibióticos, y es donde es clave utilizar estas estrategias de comunicación, de un lenguaje asertivo, de vigilancia, de comunicación con los colegas, con el intensivista, con los cirujanos, de revisar, de mostrar, como bien lo mencionaban ustedes, para que esta auditoría prospectiva y esta retroalimentación al final cumplan su papel, que no solamente mejorar la calidad de la atención de los pacientes, sino también pues frenar un poco o disminuir de la velocidad de este fenómeno de resistencia bacteriana. A mí me parece muy interesante porque la auditoría prospectiva te genera, y a mí me gusta más la auditoría prospectiva, te genera esta interacción y este aprendizaje mutuo de todos los equipos de una institución y fortalece a su vez el PROA. De acuerdo. No sé, Cristian. Y es una forma buenísima de escaparse de la actividad de administrador y irse a ver el cliente y hablar. A conversar. Yo soy fiel partidario de la auditoría prospectiva con el feedback, porque primero, si tú estás empezando un PROA y empiezas restringiendo, como decía la doctora, te vas a hacer el enemigo de absolutamente todo el mundo. O sea, vas a terminar desayunando, almorzando y comiendo solo. Vas a ser la persona más odiada del mundo y vas a tener un problema enorme a la hora de la convocatoria porque nadie va a ir, porque sabemos cómo somos los formuladores. Todos aquí sabemos que los médicos somos bastante especiales. Entonces, usted quiere que un médico formule más algo, prohíbaselo y verá que va a buscar cualquier excusa para formularlo. Y el otro punto es que en esos escenarios es donde uno tiene ese poder de socializar y realimentar. ¿Por qué? Porque pocas veces el médico va a tener, digamos que las agallas de aceptar que no sabe formular algo o que desconoce algún antibiótico. Eso es como cuando uno empieza a capacitar en lectura de interpretación del antibiograma y la gran mayoría de personas cree que el MIC más chiquito significa que es mejor, que hay diferentes puntos de corte, que no hay diferentes puntos de corte entre los antibióticos, ese tipo de cosas. Pero nadie te va a decir eso, nadie te va a decir eso a la cara. Más bien tú, en medio del feedback, eres el que va a decir, no, es que mira que este antibiótico podría ser mejor por esto y esto. Yo entiendo que a uno a veces le genera mucha rabia nos pasa en clínica, en Banaco, por ejemplo, nos pasa, a veces el doctor Oñate me manda WhatsApp y me dice, pero este pinche médico, ¿por qué le hace tazimana bacteriuria asintomática? Entonces uno va y sale corriendo y dice, venga, pero doctor, ¿por qué no? Es que Cristian, venga, pero espere, doctor, miremos más bien esto. Y a veces nos pasa eso y entonces a veces uno siente que se le abre la llave y que bueno, pero ¿y quién va a cerrar esa llave? Pero definitivamente ese es un muy buen escenario para poder dar la retroalimentación y dar ese feedback. Y lo otro es que no sé qué tanto pase en Estados Unidos, por ejemplo, la doctora Paola nos puede contar, pero aquí en Latinoamérica hay mucha rotación de personal. Entonces uno encuentra gente nueva todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces nos pasa de que teniendo programas de uso de antibióticos maduros, uno encuentra gente que le dicen, ay, el PROA, ¿y eso qué es? ¿Qué es PROA? Y uno es como que, pero vení, pero sí, no, es que yo llevo 6 meses trabajando aquí, 3 meses trabajando aquí, nunca había tenido un contacto directo. Entonces también te permite como establecer ese contacto directo. Es por eso que aquí somos más fans de la vigilancia prospectiva más que de la restricción como tal. Aunque hay que usar las dos a veces, ¿no, Cris? A veces hemos empezado, Sí. Yo soy fan porque yo sí creo que a largo plazo la auditoría prospectiva va a cambiar la cultura organizacional, la restrictiva no, nunca lo va a hacer, porque restringir es simplemente no educar, puedes educar, pero no va a ser lo mismo. Ahora, necesitas a veces los dos, como dice la doctora Paola, pero ojalá te vayan moviendo siempre la auditoría prospectiva. Como ya estamos a punto de acabar, yo quiero que pasemos a los indicadores, porque mucha gente necesita estos indicadores para poder implementarlos en su institución. Bueno, esta es una de las cosas que hacemos. Quería traerles la tabla simplemente para demostrarles que ya hoy en día la mayoría de las patologías no son 14 días de tratamiento. Esto lo he mostrado en muchas de mis charlas. Y eso es una estrategia muy bonita también del PROA, que puede ser ayudar a suspender los antibióticos, y ahí tiene un impacto muy grande. Pero pasemos a la siguiente, que es eso. Ahí yo quiero que con eso, esta y la siguiente, terminemos con el concepto de Cris y la doctora Paola y José,
porque la gente siempre pregunta ¿cómo hago la medición de adherencia? Podemos volver a la anterior. Devolvámonos entonces. Es claro que un indicador de resultado que también te sirve hasta cierto punto como indicador de proceso es el de adherencia a guías. Es decir, usted no está haciendo prueba si usted no tiene guías y la gente está siguiendo guías. Y aquí es importante tener en cuenta que yo, como lo decía la doctora Paola, no tengo que hacer 30 guías para empezar a lanzar el PROA. No, porque pues te vas a eternizar en poder sacarlo. Tú puedes empezar con las patologías más frecuentes, 1 o 2. Comprométete en el año a hacer por semestre 2. Y es más, si tú no tienes todavía o la experticia o no hay alguien desde metodología de investigación que te ayude o es difícil concertar a la gente, pues puedes hacer 1 o 2 reuniones y hacer un flujograma de manejo. La gran ventaja de los flujogramas de manejo, como lo decía la doctora Villegas, es que tú estratificas por factores de riesgo y basado en la epidemiología local organizas los antibióticos y tienes ya tu guía. Y el indicador importante para este es un indicador de tipo proporción nuevamente, que es la adherencia a las guías o a los flujogramas de manejo. Arriba tú puedes tener los atributos que tú quieras. La idea es que empezando uno no tenga tantos atributos, porque es que si tú vas a mirar cada cosa específicamente, va a ser complejo. Entonces tú puedes decir, primero voy a mirar antibiótico correcto, o después antibiótico correcto, dosis correcta, antibiótico correcto, dosis correcta, ruta correcta, y uno puede ir desagregando el indicador. En las fases iniciales, te va a servir mucho para establecer qué tanto la gente le hace caso a la guía. Porque si la gente no le hace caso a la guía, usted, por ahí estamos mal. O sea, usted tiene que lanzar una guía, hacerla en consenso y que la gente empiece a hacerle caso a la guía. Y en las fases iniciales, uno podría saber cuáles son las razones de selección de determinadas especialidades. Hay especialistas que se casan con 4 o 5 antibióticos siempre. Entonces, de los creadores en ginecología de Clinda Genta o de Clinda Cipro o de Cipro en urología, que siempre se casan con esos y esos son los que conocen y nunca te van a colocar una tigecyclina o un antibiótico diferente porque dicen, estos son los antibióticos que yo conozco. Entonces vas a poder mirar las razones de la selección y del cambio. Consejo allí, no hagan formatos con una cantidad de variables que no van a utilizar. Se los digo porque cuando nosotros empezamos a implementar pruebas en el país, los formatos eran insufribles. Uno ahora entiende por qué la gente a veces llegaba a odiarlo tanto a uno. Porque es que si colocas un formato con 30 cosas, porque tú dices, no, es que el yaque, y es que aquí podemos investigar esto, y es que podemos hacer esto, y a la hora de mirar el indicador, usas el 3% de todo lo que preguntaste. Lo que tú no estás usando, quítalo, que sean formatos fáciles, formatos prácticos, inclusive para el mismo operador que está vigilando, que esa persona pueda rápidamente pasar de una conducta a otra sin tener que tener un resumen de la historia clínica, unos antecedentes, una cantidad de cosas que no vas a utilizar. Pasemos a la siguiente. Creo que esa era la que habías evaluado. Y miren que, por ejemplo, uno puede decir, listo, vamos a mirar sepsis. Pongámonos de acuerdo con sepsis con un manejo empírico. Y entonces evaluemos algunos atributos de eso. Este es un ejemplo de cómo uno puede mirar qué escala se está utilizando dependiendo de lo que tengas en tu guía, o ese famoso combo 1 que está en Surviving Sepsis, de si pediste los cultivos, si administraste el antibiótico y reanimaste con cristaloides a tiempo durante la primera hora, si mediste lactato para poder hacerle seguimiento en metas al paciente. Y uno fácilmente allí se puede dar cuenta de varias cosas. ¿Están poniendo el antibiótico a tiempo? En sepsis, que es donde importa colocar el antibiótico rápido, ¿se está poniendo a tiempo? No. Nosotros, por ejemplo, a través de eso, nos hemos dado cuenta, es un proyecto de investigación que tenemos, un estudio multicéntrico de cómo la gente ordena el antibiótico y se lo colocan 4 horas, 5 horas, 6 horas o 18 horas después a un paciente. Entonces, ese tipo de cosas te ayudan mucho. Y dame la última que de esta, dame la siguiente. Y importante hacer trazadores, es decir, optimizar el tiempo. Porque recuerda que van sumándose los indicadores. Entonces optimiza el tiempo. ¿Cuántas adherencias voy a revisar? Ok, voy a revisar 30 pacientes con sepsis al mes. Ok, perfecto. O sea que vas a revisar 1 por día. Mira que si uno desagrega las observaciones, se puede hacer. El problema es cuando faltando 3 días para que se acabe el mes, usted está buscando todas las observaciones. No. O cuando usted empieza a hacer las observaciones y al final usted no tiene el indicador y entonces quedas con una cantidad de papelitos. Yo anoté eso en un cuadernito. Vení, pero ¿cómo vas a sacar el indicador? ¿Te vas a devolver al primer día del mes para poder hacer el indicador? No hay que sistematizarlo porque para que al final del mes puedas dar un clic y esté. Aleatorizar
te garantiza una buena validez externa. Pero aleatorizar no es a la loca ni a la maldita sea. Es hacer un muestreo de números aleatorios en Excel con un comando muy fácil de todo el listado que a ti te den diariamente de la farmacia, de los antibióticos que tiene un paciente. Tú le das igual aleatorio entre 1 y 30 si son 30 y eso te va a decir el número que tienes que mirar sin que tú tengas que escoger, porque a veces uno se sesga. Entonces, sabes que se la quiero montar más a un servicio. Entonces, todas las observaciones van a ese servicio y la herencia es pésima en ese pero y el otro servicio que tienes allí. O sea, si es un reflejo, el indicador de todo lo que estás mirando, es que decidiste montársela al servicio de la unidad de cuidado intensivo del tercer piso y entonces con ese te vas a enfocar. No, hay otras 2 unidades en otros 2 pisos que también necesitan revisar. Y lo que mencionábamos, agilizar con formatos prácticos, que puedas captar la información que necesitas. Si ustedes llevan información que desde hace 3 meses no revisan, esa información no sirve para nada, no la sigan llevando porque no les está permitiendo tomar decisiones. Muy bien, Cris. Bueno, las últimas palabras de Paola y José para que cerremos entonces aquí, para que Joselito pueda cerrar. Paola, ¿qué opinas de esta estrategia? No, yo creo que el experto habló. Nuestro aleatorizado son. Simplemente una cosa es, nunca se les olvide que sean sistemáticos. Lo que dijo Cristian es lo más importante. Acuérdense que ustedes no pueden comparar manzanas con peras y lo dice un no epidemiólogo, porque para un epidemiólogo que lo que ha estudiado es muy fácil, para nosotros los que no lo hemos estudiado es un poco más complicado. Entonces acuérdese que no mezclen manzanas con peras. Se quiere decir que si están analizando la situación, que sea siempre las mismas circunstancias de lo que están haciendo. Sistematización, chequear. Y lo otro es, muestren sus resultados. Los resultados no son para quedarse con el papel, son para que en sus reuniones la gente está interesada en saber cómo ellos saben. Ellos de naturaleza quieren saber. Obviamente, ellos quieren saber que están bien. Y una de las cosas súper interesantes, para cerrar, perdónenme que hable tanto, pero que aprendí ahora con adolescentes en casa, es el cerebro humano responde al feedback positivo, pero no al negativo. Y eso es bien interesante. Cuando uno vaya a dar feedback de los resultados, hable en forma positiva, no en forma negativa. Y si quiere hablar algo negativo, siempre que sea a la motivación de que eso lo va a mejorar a hacer algo. Porque cuando tú le dices no puede hacerlo, está mal, el cerebro se congela y no reacciona. Entonces, eso es dos de mis últimas lecturas que me tienen fascinada. Entonces, siempre que uno vaya a dar algo, siempre, si usted piensa que con esta información dándole estrés, así como típica mamá adolescente que le quiere dar el miedo congela, el miedo no lleva a una persona a actuar. Entonces dejemos esa cosa de médico, es que se va a morir el paciente, es que lo van a hacer, el sistema, no cambiarlo, puede, bien, vamos mejor. Esa es una estrategia y la otra es mostrar los resultados, si se puede inclusive individuales, que eso es una técnica que estamos haciendo en Estados Unidos que es maravillosa, que es que damos resultados individualizados comparándolos con sus peers. Obviamente borramos, solamente decimos, este es usted, sus resultados, y aquí está usted comparado con el resto en cómo ha estado en su adherencia. Los números inmediatos, porque ustedes no quieren ser malos, somos muy competitivos, entonces nos gusta siempre estar mejor que los otros. Entonces, mejorar. Y lo otro que Levi Jara siempre lo dice que me fascina es, uno hace las cosas, pero cuando lo están mirando las hace mejor. Es cierto, eso es absolutamente, y más para los latinos. Mostrar los resultados por unidad y verán que las cosas mejoran mucho. Bueno, feliz de estar acá. Muchas gracias, Paola, espectacular. Cris también, muchas gracias. Joselito, tus palabras finales para cerrar. Bueno, mis gracias a Paola, a María Virginia y a Cristian por esta interacción, por aportarnos la experiencia, sobre todo la experiencia que nos ayuda a motivarnos, todos los equipos de trabajo, a poder implementar de una manera sencilla, paso a paso, de una forma gradual, los PROA. Recordemos que en Colombia el PROA es ya prácticamente un requisito en las instituciones de salud y es una gran responsabilidad y un gran reto que tenemos. No olvidemos que dentro del PROA se pueden desarrollar estrategias que van a tener un gran impacto en la calidad de atención de nuestros pacientes, un gran impacto también en una educación médica continuada y en esa retroalimentación a todos los equipos médicos. Así que ustedes como equipo PROA, como Team PROA,
pueden ser esos motores que dinamicen el conocimiento y el aprendizaje de una manera empática, de una manera sencilla en cada uno de esos hospitales y clínicas. Así que bueno, ya sin más, me despido. Disculpas porque me tocó conectarme desde el celular, esto fue un rollo. No, excelente. Aquí donde estoy. Bueno. Aquí donde estoy. Y mil gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Paola, espectacular. Cris también, José, muchas gracias por esta oportunidad. Pasen Que buena estés noche. muy bien, hasta luego. Gracias. Un abrazo, Chao. chao, Chao, que estén muy chao, bien. Betty. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Hasta mañana.